muchísimo más extenso que los actuales límites que vimos desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Tengamos en cuenta primero, nosotros en el marco colonial dependimos primero del Virreinato del Perú y luego del Virreinato del Río de la Plata. En ese contexto existían las gobernaciones e intendencias. Una de las más importantes era la gobernación-intendencia de Buenos Aires, donde la capital era el puerto de Buenos Aires. En el caso del Virreinato del Perú éramos una con gran proyección. En el caso del Virreinato del Río de la Plata fue la gobernación principal al contar con la capital, que es Buenos Aires justamente. En realidad, esta ciudad se fundó, la ciudad de Buenos Aires, como Santísima Trinidad. Y un poco más retirado, era el puerto de Buenos Aires. Lo que pasaba habitualmente, que venía de la tradición hispánica, si nos recuerdan cuando fue el viaje de Colón, que salía del puerto de Palos, de la ciudad de Cádiz, digamos, el puerto estaba alejado siempre de la ciudad, entendiendo que la ciudad, habitada por cristianos, familias tradicionales, tenía determinadas normas cristianas humanistas, y en las zonas del puerto, por la cuestión comercial, los marinos y demás, había gente de avería y que no era muy conveniente mezclar con los ciudadanos de época de las ciudades. Entonces siempre la ciudad y el puerto, por tradición hispánica, estaban alejados, ¿no? Con diferencia de 1 kilómetro, pero alejados. Es uno en una cosa, otro en otra cosa. Para el 1600 ya la población del puerto de Buenos Aires va a subsumir a aquellos sectores muy del patriciado, los vecinos, los hidalgos, pero bastante pobres de la ciudad Santísima Trinidad. Entonces encontramos que aquellos marinos o sectores más trashumantes, que se encontraban muchos venidos de Portugal, de Brasil, Colonia de Sacramento y demás, empiezan a tomar posiciones económicas y demás, se casan con las hijas de los habitantes de Buenos Aires, como dice José María Rosa en su libro Porteños ricos, trinitarios pobres, y empieza el puerto a subsumir la ciudad, y con eso habla de la lógica mercantilista que empieza a tomar a Santísima Trinidad. Ya es Buenos Aires todo uno, ¿no? El puerto de la ciudad no se diferencia. Bueno, teniendo esto en cuenta, el Buenos Aires, la gobernación de Buenos Aires va a abarcar territorios patagónicos y parte de lo que sería la actual Córdoba y Santa Fe. Después de nuestra emancipación e independencia, lo que se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata va a tener estas mismas características, y aún en 1820, con la creación de la provincia de Buenos Aires, cuando cae el directorio y se termina la primacía de Buenos Aires frente al resto de las provincias, el territorio era mucho más extenso, abarcaba no solo lo que son los límites actuales de Buenos Aires, sino partecita de Santa Fe, partecita de Córdoba, aunque después Córdoba y Santa Fe, al constituirse formalmente como provincias, empiezan a tomar mayores terrenos, y lo que era toda la zona patagónica. Para Buenos Aires, lo que sería lo formal en cuanto a extensión territorial, hasta los años de 1860 y demás, la Patagonia era parte integral de la provincia. De hecho, Malvinas y las Islas Australes también estaban bajo su regencia. Aún estando con Rosas en la Confederación Argentina, en el interregno de Balcarce, que es cuando los británicos ocupan Malvinas, y después el segundo gobierno de Rosas, su extensión abarcaba toda la zona patagónica, y de hecho cuando Rosas hace la expedición al desierto, la legislatura bonaerense, que está en el actual sector que ocupa Manzana Las Luces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era el viejo reducto
que tenían los jesuitas, le habían cedido como reconocimiento de la ocupación de territorio y el acuerdo pacífico con los aborígenes las islas de Choel Choel, que sería otra provincia hoy actualmente, que es Río Negro, pero en ese momento estaba bajo la jurisdicción de Buenos Aires. Recién, insisto, para lo que sería el fin de la autonomía de Buenos Aires, porque también hay que señalar que tras la caída de Rosas, del 3 de febrero de 1852, y la ocupación de Urquiza, los porteños tampoco estaban muy de acuerdo en que fuese un enterriano quien los dominase, y para el 11 de septiembre de ese año, una vez que Urquiza se retira para arreglar con el resto de las provincias lo que sería la organización nacional, bajo una constitución, ellos se separan. Buenos Aires es como si fuese un país. Desde esos años, 1852, desde el 11 de septiembre hasta el año 60, 61, era como otro país distinto. Su capital era Buenos Aires, paradojas de la vida, compartían el mismo himno en los actos, pero era distinto a la Confederación, cuya capital era Paraná. Y aún mantenía esa lógica de la extensión territorial con la Patagonia. Después del 61, cuando se sucede primero Cepeda y después Pavón, y se da la unidad con Buenos Aires en la República Argentina y el gobierno de Mitre, se empieza a replantear la zona de la Patagonia. Ya no como límite de Buenos Aires, sino como algo distinto. Y es así que, después de las presidencias liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, desde el final de Avellaneda y sobre todo con el inicio de Roca, se da lo que se llamó la conquista al desierto y el establecimiento de nuevas provincias, o mejor dicho, territorios nacionales. Esos territorios nacionales, si bien bajo la égida federal, ya eran distintos de Buenos Aires. Un Buenos Aires que también estaba en una disputa interna por saber cuál era su capital y si había una capital federal distinta de la capital de la provincia, porque en ese momento la ciudad de Buenos Aires era capital de la nación, capital de la provincia y al mismo tiempo era el poder municipal propio de los habitantes de esta región. En 1880 se resuelve, no exento de luchas internas, combates y demás, la federalización de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires pierde su capital y tiene que crear una, que es La Plata. La Plata es una creación impulsada por Dardo Rocha, con la referencia de los hermanos Hernández, José y Rafael Hernández, sobre todo de Rafael Hernández, se crea la ciudad de La Plata. Y esa va a ser la capital provincial. A partir de ahí, Buenos Aires se replantea su organización, ya no tenía que mirar el puerto de Buenos Aires, sino que empieza a mirarse internamente, hay un replanteo de las actividades agropecuarias, hay un replanteo también de fundación de distintas ciudades del interior, de comandancias de frontera, Trenquelauquen, Guaminito, la línea de los Fortines, y con eso se va dando lo que hoy entendemos geográficamente como lo que es la provincia de Buenos Aires.